buenas nuevas, buenas nuevas. Vamos a hablar de las buenas nuevas, las buenas noticias que el Señor nos trae. Siempre ha sido la característica del Evangelio, porque eso significa Evangelio. Evangelio significa buenas. Eso se le llama Evangelio, o así le hemos traducido el Evangelio. Y cuando nosotros vamos a evangelizar, lo que vamos es a dar las buenas noticias. O sea, vamos a comunicar buenas noticias. Eso es evangelizar, por si acaso, ¿no? No, algunas personas pensaban, no, es que se convierta, que llore, que haga. No, no, no. Evangelizar es dar las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene buenas noticias. Beneficios, los beneficios. Hoy vamos a hablar de los beneficios de las buenas noticias, porque son buenas noticias. Por el Evangelio de Lucas, porque traen buenas noticias. Son libros que traen buenas noticias. Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y etcétera, etcétera, todo lo que el Señor ha venido a hacer. Pero inicialmente a dar buenas nuevas, buenas noticias. El Señor Jesucristo está comenzando su ministerio. En este versículo es donde se está dando a conocer, está abriendo, como quien dice, el entendimiento de todos, y le está diciendo, porque al final de leer este rollo de Isaías, el Señor les ha dicho, hoy se ha cumplido esta profecía, identificándose Él como el ungido. Por eso, cuando habla de este pasaje, el Señor Jesucristo se refiere al mismo. El Señor, o el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Me ha ungido el Señor Jesucristo inicialmente, ¿no? Porque luego todo concluye en la cruz, la parte de su sacrificio y demás. Pero así comienza con buenas noticias. Y cuando nosotros hablamos de buenas noticias del Evangelio de Jesucristo, obviamente que el Señor lo que nos está diciendo, lo que quiere hablarnos, es que nosotros tenemos que recibir buenas noticias. ¿Y qué pasa cuando una persona recibe buenas noticias? Se alegra, se goza, ¿no es cierto? Por eso es importante recordar siempre, ¿no? Hacer memoria de las buenas noticias. Como nos hemos acostumbrado a las bendiciones, a la provisión, al favor de Dios. Recuerden, imagínense, nos acostumbramos a la presencia del Espíritu Santo en nosotros a tal punto que nos resulta ya común, ya normal. Es más, hasta a veces nos quejamos, ¿no? Llegamos a empezar a quejarnos de cosas que tal vez en otro tiempo para nosotros eran un deseo, un anhelo. Hay cosas en las cuales hemos pasado tanto tiempo y se nos ha vuelto tan normal que hemos olvidado. Hemos olvidado. Por eso es importante que nosotros atesoremos esas cosas y recordemos siempre. Recordemos siempre. Por ejemplo, cuando yo comenzaba en el camino del Señor, siempre he sido muy, ¿cómo se dice? Deseaba mucho todo lo que era del Señor, ¿no? Lo que veía, lo que era visible. Y una de las cosas que me fascinaban y deseaba era el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Porque todos orábamos, todo lindo, todo me había convertido, había recibido a Jesús en mi corazón, pero todavía no había experimentado eso que veía que muchas personas experimentaban, que cuando el pastor oraba o simplemente ahí donde estaban en su lugar, empezaban a recibir el bautismo del Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas, algunos se caían, otros reían, otros se volvían como ebrios. O sea, yo decía, quiero eso, ¿no? Yo quiero eso, y anhelaba y deseaba.
con todo mi corazón. Pero cada vez que el pastor o la pastora decía, pasen al frente, yo iba ahí primero, ¿no? Y con mi cabeza ahí para que me toque. Y me tocaba y no pasaba nada, ¿no? Y no pasaba nada. Yo decía, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué es? No, yo creo que soy fallado, ¿no? Soy la oveja negra del rebaño que no recibe o no está bien mis conexiones, no me llega la electricidad. Algo pasa, ¿no? Que por lo cual no funciona esto. Y a veces uno se condena y dice, ni modo, pues Dios a todos bautiza menos a mí, ¿no? Porque ellos, claro, ellos deben ser pues diezmadores de lo que yo, un diezmo no es diezmado de eso, ¿no? Y hay muchas cosas que el enemigo viene a traerte condenación. Entonces yo deseaba y deseaba y deseaba, hasta que un día, ¿no? Un viaje, fuimos a un campamento, a un lugar, Compi, ¿no? Compi, unos últimos campamentos que en esa época se hicieron como grupo de jóvenes. Muchos jóvenes y era muy difícil hacer campamentos, mega campamentos y eran, ¿no? Grandes. Entonces ese era el último recuerdo. Y ahí es donde el Espíritu Santo me bautizó, en ese lugar. En el lugar tal vez menos pensado, porque estábamos ya con un amigo, con el hermano que me había predicado. Tocábamos guitarra con armónica, hacíamos blues cristianos y ya vamos a presentarnos. Hemos ido más que todo en un plan de diversión a ese campamento. Pero Dios ha utilizado ese lugar, ese momento, para bautizarme. Y desde entonces, obviamente, algo que uno atesoraba, algo que uno quería, por lo cual lloraba, cuando uno ya lo tiene y lo tiene constantemente y se vuelve algo común, algo de todos los días, deja de darle su lugar y pierde el gozo. Porque después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, el hermano abrazaba a todos, amaba a todos, bendecía a todos, ¿no? Les profetizaba, les hablaba de todos, ¿no? Hasta les decía Arabasaya, ¿no? Y todo estaba feliz en ese momento. Pero cuando se vuelve, como decíamos, algo común, algo de todos los días, uno le pierde el interés, le pierde hasta el gozo. Por eso es importante que nosotros siempre estemos recordando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y quiero citar este salmo, el Salmo 103, versículo 2, donde dice, bendice alma mía Jehová y no olvides, dice, ¿no? No olvides, porque olvidamos, ¿no? Lo olvidamos, les acabo de contar mi triste historia. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. El Señor nos da muchos beneficios, por eso es que esta prédica se llama Los Beneficios. Vamos a hablar de los beneficios y son varios, o sea, cada quien podría contar todas las cosas que el Señor ha hecho en su vida. No acabaríamos esta reunión, ¿no? Por años, porque todos han sido bendecidos, beneficiados, salvados, restaurados, sanados, libertados, todo, ¿no? Pero el problema es que hemos en algún momento perdido de vista esto y hemos olvidado, y por esa causa nos hemos dejado de gozar por las buenas noticias. Porque son buenas noticias. Dios te ha salvado, Dios te ha sanado, no te vas a ir al infierno. Y no solamente eso, sino Dios quiere que tú seas parte del reino y que seas prosperado y que seas bendecido aquí. Y no solo eso, sino que tú seas un canal de bendición. Y hay muchas buenas noticias para nosotros todos los días. Pero el problema es que nos olvidamos. Por eso hoy quiero que juntos recordemos algunos de sus beneficios. En realidad este salmo, o esta primera parte del salmo, habla de 5 beneficios. Hoy vamos a hablar solamente de 2, porque son beneficios hermosos. El primero es el perdón. Vamos al punto número 1. Hoy tenemos 2 puntos solamente, ¿no? Es raro, estamos comenzando el año raros, pero lo estamos iniciando. Vamos al punto número 1, el perdón. Este es el primer beneficio. Dice el Salmo, recuerden, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El versículo 3 continúa, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Amén. Ese es el primer beneficio. El primer beneficio que tenemos que recordar, la primera buena noticia, Dios ha perdonado todas tus iniquidades. Ahora, hay en la palabra, hay se puede decir una diferencia entre pecado e iniquidad,
Por eso utiliza la palabra más fuerte. Iniquidad es una palabra más fuerte. Pecado es una palabra que conocemos, pero iniquidad es un poquito más fuerte porque se refiere al pecado reiterado, ¿no? O sea, uno peca, digamos, uno se le va un chisme, una mentira, es un pecado, ¿no? Pero cuando cada vez yo voy mintiendo y miento y sigo mintiendo y continuamente miento y miento, eso se ha vuelto una parte de mi personalidad, de mi carácter, eso es una iniquidad, porque es bien difícil luego quitarla de mi vida, porque se ha vuelto algo que es parte mío, no solamente es como decimos, un resbalón, una caída, sino es parte de mi forma de ser. Por eso dice el Señor, Él perdona todas tus iniquidades, ¿no? No solamente tus pecados pasajeros, sino aquello lo cual se ha vuelto en parte tuya. Y aún eso Él perdona, Él va a cambiar, Él va a arrancar, Él va a restaurar, Él va a sanar. Amén. Por eso es una bendición. Él perdona nuestras iniquidades. Ahora, cada uno tiene sus pecados, sus iniquidades, su lado oscuro, etcétera, ¿no es cierto? Cada uno se conoce. No vamos a condenarnos, pero nos conocemos. Y lo más oscuro, lo más feo, lo más bajo, eso Dios ha perdonado. Todo. Por eso son buenas noticias, ¿no? Porque Dios te ha perdonado. El problema que tenemos es que nos condenamos, es que creemos que Dios está enojado, ¿no? O no creen algunos. Algunos piensan que Dios está enojado, algunos sienten que Dios se ha enojado. Algunos piensan que Dios nos ha dado la espalda o que, no sé, por lo menos Él está serio, ¿no? No, Dios ha perdonado todas tus iniquidades. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Somos santificados. Eso es perdón de pecados. Eso es quitar el pecado de nuestra vida. Por eso a sus ojos, a los ojos de Dios, somos santos. Amén. A nuestros ojos tal vez no, ¿no es cierto? Porque yo también me veo y yo sé que ustedes se ven a sí mismos, dicen, yo santo, no creo, ¿no? Pero si dejara de chismear tal vez, ¿no? Pero es que el chisme es tan bueno, ¿no? Ya a veces nos vemos como nos sentimos o como creemos, pero Dios nos ve santos. ¿Sabía eso? Por esa razón, cuando nos acercamos a Dios, Él nos reitera siempre que nuestros pecados están perdonados. Y cuando nos acercamos a Dios, Él no nos condena. No te dice, has venido. No dice, porque nosotros así somos y creemos que Dios es como nosotros somos. ¿Se han dado cuenta? Siempre, ¿no? Porque nosotros haríamos eso, pero Dios no. Dios, cuando tú vas, cuando tú te acercas a Él, en ningún momento está listo con su libro. A ver, ¿qué has hecho? ¿Malo o bueno? No. Cuando tú te acercas a Él, Él abre sus brazos. Y es más, cuando te estás acercando, Él ya corre a abrazarte, a apretarte y a decirte que bien que has llegado, que bien te he estado esperando. Ese es su corazón. Y en el momento en el que tú le estás, pero Señor, disculpar, perdón, te pido perdón porque ayer el hermano Benji, no, le dice, traigan el anillo, traigan las sandalias, pónganle zapatos, pónganle un vestido, un traje, porque es mi hijo amado, mi hija amada. Así Él nos recibe. Por esa razón es que cuando nos predican o cuando nosotros escuchamos las buenas noticias, nos tenemos que poner felices, porque ese es nuestro papá, no nos condena, no nos condena. Tal vez nosotros sí, entre nosotros nos miramos feo, nos decimos muchas cosas, pero Dios no, el papá no hace eso. Amén, el papá no hace eso y nunca lo va a hacer, porque Él ha decidido así vivir. Por eso en el libro de Isaías, este versículo me fascina, en el capítulo 54, versículo 9, ya 3 veces les comparto de este pasaje. Dice, porque esto me será como en los días de Noé.
¿No les ha llegado el versículo? Ahí está. Ese es, ¿no? Isaías 54, versículo 9. Dice, porque esto me será como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. ¿Mm? Está claro, ¿no es cierto? Como en los días de Noé. ¿Qué ha hecho en los días de Noé? El Señor ha dicho, bueno, ya hemos eliminado a toda la gente, a todos, a toda la maldad, pero también a todas las plantas, todo se ha eliminado prácticamente. Y ha dicho, nunca más voy a destruir la tierra de esta forma. Y el Señor ha jurado que nunca más lo haría, y su señal del pacto es el arco iris, ¿no? Y cada vez que salga el arco iris, el Señor ha dicho, se va a acordar de que nunca más va a volver a destruir la tierra de esa forma. Y desde entonces hasta ahora, nunca más el Señor lo ha vuelto a hacer. ¿Se ha dado cuenta? ¿Sí? Nunca más. Ha habido inundación, lluvia. Más hubo un diluvio. Nunca más hubo un diluvio. Por esa razón, ese juramento fue así. Y él está comparando a con ese juramento, otro que está haciendo, en el cual nos dice, así he jurado que no me enojaré contra ti. No me enojaré contra ti. El Señor ha jurado, no solamente ha dicho, ya, por ahora te voy a pasar tus ofensas, tus pecados. No, ha dicho, yo he jurado, no me voy a volver a enojar contra ti, ni te voy a reñir. Ni siquiera nos va a reñir, ¿no? Aunque algunos desean que Dios les riñan a su esposa, a su esposo, ¿no? Pero no lo va a hacer el Señor, ¿ya? No lo va a hacer. Porque Dios es así. Por esa razón es que el Señor reitera esto muchas veces en la palabra, pero no nos gusta ver, a veces nos gusta la parte oscura, el juicio de Dios, el rayo del cielo, ¿no es cierto? La justicia divina, eso nos gusta, ¿no? Porque estamos sedientos de justicia, porque queremos que alguien nos haga justicia, por eso nos gustan las películas de los justicieros, como a mi esposa y a mí nos gusta, ¿no? El justiciero, porque hace justicia, porque va y lo mata y lo revienta todo y nosotros bebemos la sangre, ¿no? Por fin. Pero con Dios es distinto. Con Dios no es así. Dios no hace eso. Él nos reitera constantemente, no me voy a enojar, no voy a hacer. Tu pecado está perdonado. Leamos este Salmo 103, versículo 12. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. O sea, ha hecho alejar nuestro pecado, así como está el oriente del occidente, ¿no? Ahora, solo imagínense cómo es eso, ¿no? Está el oriente, digamos, ¿no? O sea, no estoy desubicado ahorita, pero digamos que está a la derecha y el occidente a la izquierda, ¿no? Así está alejado nuestras iniquidades, nuestras rebeliones de nosotros, o sea, nos ha apartado del pecado. Nosotros acostumbramos muchas veces a recordar nuestros pecados, a recordar nuestras rebeliones, ¿no? A veces por condenación, porque el enemigo mismo viene y nos dice, y lo que eras, ¿no? ¿Qué diciendo vienes aquí a levantarte? Y lo que eras, lo que hacías, ¿no? ¿Cómo bailabas? ¿Cómo tomabas? ¿Cómo fumabas? ¿No? ¿Cómo vapeabas? ¿No? ¿Cómo hacías twerking? ¿No? Todas esas cosas te vienen a recordar, ¿no? Y uno dice, wow, sí, pero el Señor dice, no, lo he hecho alejar como el oriente del occidente. ¿Qué quiere decir? Que aunque quieras ir al occidente, el occidente siempre va a irse al lado opuesto. No sé si se ubiquen. Cuando quiero del oriente ir al occidente y voy, prácticamente nunca voy a llegar, porque siempre que me mueva el occidente va a seguir siendo el occidente, siempre va a estar al otro lado. Voy a viajar alrededor del mundo y el occidente siempre va a estar en el horizonte. Nunca voy a llegar.
así el Señor ha hecho alejar nuestras rebeliones. Por eso es que cuando oímos a Dios y entendemos esto, Él ha apartado así nuestra rebelión, y eso ya no tiene que venir, ya no puede venir a nuestra memoria de parte de Dios, por lo menos, porque Él así lo hizo. ¿Quién nos recuerda? El enemigo, ¿no? Y algún colaborador de Él, ¿no? Que viene a hacernos recuerdo a veces, ¿no? Pero el enemigo viene siempre a hacer recuerdo de eso. ¿Para qué? Para que te condenes, y porque te condena, te inhabilita, te limita y te ata de manos, ¿no? Te cambia tu mente de lo que era la gracia, la libertad, a la condenación. ¿Y eso qué hace? Ya no puedes, ya no quieres, ya no logras, ya no tienes el poder para hacer la obra, para poder predicar las buenas nuevas, ya no tienes el gozo de las buenas nuevas, ya empiezas, en vez a recibir buenas noticias, en tu mente se generan malas noticias, ¿no? Y esas malas noticias producen lo opuesto a las buenas noticias, que es depresión, ansiedad, tristeza, amargura y todo aquello que llena tu corazón. Te impide vivir libremente tu fe. Por eso es importante entender las buenas noticias, creer lo que Dios dice. Él ha perdonado nuestras iniquidades. Él ha perdonado nuestros pecados, todos, en absoluto. Los pasados, los del pasado, los del presente, los que estamos cometiendo ahora o hemos cometido hace unos minutos, y los del futuro, por si acaso, ¿ya? Ese es el perdón, así es el perdón del Señor. Por eso dice que fue un sacrificio para siempre. No es que cada vez que pecas Dios tiene que morir, no, Él ha hecho un sacrificio en la cruz para siempre. Por eso todos nuestros pecados están perdonados. Es una buena noticia, ¿no? ¿O no? Es muy buena noticia, todos tus pecados están perdonados. Ahora, que algunos dirán, entonces, si ya está perdonado, ¿pecaremos? No, no se puede, ¿no? No se puede. Porque algunos dicen, entonces el pastor quiere decir, no, no quiero decir eso. Porque es imposible que eso ocurra. Tendría que ser una persona muy, muy malvada para decir, bueno, Dios nos va a perdonar y haremos la maldad. No. Es más, cuando Dios nos perdona, la correcta o lo normal es que nosotros busquemos hacer siempre la voluntad de Dios, agradar a aquel que nos ha perdonado. ¿Sí o no? No porque me perdone y le voy a, como quien dice, ¿no?, apuñalar por la espalda. No. Comienza mi lealtad, comienza mi amor cuando yo recibo de Él ese perdón. Esa es la relación que tenemos con Dios. Vamos a Miqueas, imagínense, estamos yendo por el Antiguo Testamento. En Miqueas capítulo 7, versículo 19. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, ¿no? Él ha hecho eso, sepulta las iniquidades, ¿no?, bajo tierra, y echa en el fondo del mar. Yo creo que es en la fosa de las Marianas, ¿no?, porque es lo más profundo del mar, ¿no? Ahí yo creo que el Señor ha echado todos nuestros pecados. Por eso es que cuando a veces vamos, Señor, perdona, he pecado, he hecho esto, he hecho lo otro, y el Señor te mira y dice, ¿what? ¿No? ¿En qué momento? Claro, Él lo sabe todo, pero Él ya lo ha echado. Él ya te ha perdonado. Ahora, con esto no digo que no es malo pedir perdón, puedes pedir perdón, pero Dios ya te ha perdonado. Dios ya ha perdonado tu pecado. Por eso son buenas noticias. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice en la Nueva Traducción Viviente, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Amén. Ese es el propósito. La razón por la cual Dios pone en la Biblia que estás perdonados, que ya no se acuerda de tus pecados, que los ha separado como el oriente y occidente, que los ha echado en lo profundo del mar. Aún Isaías dice, si tus pecados son rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Y Él nos da muchas figuras para hacernos entender, ya te he perdonado. O sea, ya no tienes deudas, ya no tienes por qué estar mal, condenado ni triste. Ahora vamos a trabajar, ahora vamos a hacer la obra, ahora vamos a hacer lo que nos corresponde hacer. Eso es lo que quiere el Señor.
Porque la condenación es lo que nos mata, la condenación es lo que nos trae depresión, la condenación es lo que nos trae ansiedad, presión arterial, todas esas cosas. ¿Por qué crees que te sientes mal? Porque estás condenado, porque estás condenada, porque el enemigo ha logrado engañarte y ha logrado hacerte creer que Dios no te ha perdonado. O sea, que Dios no te va a perdonar, o sea, puede perdonarte todos tus pecados, pero no, ¿no? Pero el Señor claramente ha dicho que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, no hay pecado más grande que la gracia de Dios. No hay cosa que hayas hecho, por más oscura, más terrible, más tenebrosa, que Dios no pueda perdonar. Por eso es que estamos hoy aquí. Por eso es que venimos, porque el Señor nos está recordando estas buenas noticias que tú las sabías, pero hoy día estamos recordando. Amén. Es bueno recordar, les decía, hay que recordar. Y la pastora esta noche les va a explicar que recordar es prosperar, ¿no? Vamos a hacer la propaganda. Punto número 2. Dice el Salmo 103, versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Primero, tienes que saber y tienes que recordar que has sido perdonado y perdonado. Amén. Porque esa es la forma en la cual el Señor opera, si no te has dado cuenta. Cuando estaba generalmente con las personas que estaban enfermas, a muchas de ellas, o por lo menos en uno de los ejemplos que pone, no le dice sé sano, le dice tus pecados te son perdonados, ¿no? Claro, los fariseos se han rasgado las vestiduras, ¿que quién es para perdonar? ¿Qué se cree, no? Pero él les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿No? Y luego le dijo, levántate y anda. Pero a veces es importante entender que nuestros pecados son perdonados para poder recibir el milagro de la sanidad. Tenemos que creer eso porque ese es el orden del Señor, ¿no? Y así el Señor nos dice hoy, tus pecados te son perdonados, y ahora nos habla de la sanidad. En el Salmo dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, o sea, ya no tienes deudas con Él, y ahora es el que sana todas tus dolencias. Amén. El que sana todas tus dolencias. Tenemos dolencias, tenemos achaques, a veces nos sentimos mal, pero el Señor es quien puede y quien quiere sanarnos. Algunas personas le preguntan, como había un leproso que se acercó y le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Y el Señor le ha tenido que aclarar, quiero, sé sano. Y al instante le dejó la lepra. Porque el Señor desea sanar a su pueblo. Esa es la característica desde aún en el pueblo de Israel. En el Salmo 105, versículo 37 dice, Él los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. No hubo en sus tribus enfermo. No había gente enferma en el pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto. Y esa es una figura, no es que, claro, es el pueblo de Israel, no, es una figura de lo que es ahora. Porque así como el pueblo de Israel fue libertado de Egipto, así tú y yo hemos sido libertados del mundo, del Egipto espiritual. Hemos sido libertados de la esclavitud, del pecado. Ahora tú y yo somos libres del pecado, y en esta libertad que Dios nos ha dado, dice el Señor que no va a haber y no tendría que haber enfermo. Amén. Ahora, pero pastor, pero yo voy al médico, no, yo me hago revisión, una vez al año tengo que ir, esto que el otro, y sí, pero tenemos que entender cómo Dios funciona ahora, ¿no? Porque Dios, obviamente en la antigüedad también operaba de esta forma, pero era un poquito distinto. El Señor nos sana de 3 formas principalmente, ¿ya? Porque algunas personas piensan que solo el Señor nos puede sanar de forma sobrenatural, espiritual, que lo puede hacer. Pero no es la única forma, amados hermanos, tenemos que tener claro, ¿no?
El Señor nos sana de tres formas, o ha puesto sanidad en nuestra vida de tres formas. La primera es nuestro propio cuerpo, ¿no? Tiene la capacidad de sanarse solito. ¿Se han dado cuenta? ¿No? ¿Alguien se ha hecho una herida, un raspón, se ha cortado? ¿Alguien? Sí, una. Los demás nunca. No tienen ni una cicatriz, ¿no? Cuando nos hemos hecho un raspón, algo, eso se ha sanado solito, en la mayoría de los casos, ¿no? A menos cuando éramos niños, ¿no? Como los perritos, nos sanábamos con saliva nada más, ¿no? Y listo. O a veces tierra más, ¿no? Pero así el cuerpo se regenera, así se sana una herida, hasta a veces se infecta, pero pese a esa infección, el mismo organismo tiene un sistema inmunológico que batalla y pelea y logra sanar y logra cicatrizar. El cuerpo tiene sus mecanismos. Está defendiendo contra los ataques y muchas veces contra los venenos que nosotros le estamos introduciendo, ¿no? Cuando tomamos Coca-Cola y demás, el organismo empieza a defenderse, ¿no? Contra el azúcar, contra las sustancias tóxicas. El cuerpo solito, los riñones, el hígado están trabajando para sacar todas esas impurezas del cuerpo. El cuerpo se defiende, el cuerpo se sana solito. En muchas enfermedades el cuerpo solito se sana, las gripes, por ejemplo, ¿no? No crean que el antigripal sana, no, el antigripal solamente calma los síntomas, los amortigua un poco, para que no estemos mal, ¿no? Pero el cuerpo es el que enfrenta y elimina el virus, o sea, el cuerpo ya tiene la forma, Dios nos ha puesto ya sanidad en el propio cuerpo. El cuerpo por sí mismo tiene el potencial de sanarse. Es la primera forma. Es o son los médicos, aunque usted no lo crea, ¿no? Sí, son los médicos. Ellos han estudiado, han investigado, Dios los ha guiado, Dios ha hecho la ciencia, Dios les ha permitido abrir el entendimiento para que ellos puedan descubrir los medicamentos, los tratamientos y todo eso para poder ayudarnos y sanarnos. Por si acaso, los médicos no son enemigos de Dios, ¿ya? Los médicos son la forma en la cual, o la medicina es la forma en la cual Dios nos ha dado para que nosotros también seamos sanados. Y la tercera forma, que es la que a muchos nos gusta, ¿no es cierto? Orar, Señor, por favor, sáname y listo, y ser sano en el nombre de Jesús. También Dios hace eso. Pero Dios utiliza a los tres, por si acaso, no solamente uno. Dios utiliza a los tres. ¿Ya? En algunos utiliza su propio cuerpo, en otros los lleva al médico y en otros los sana de forma sobrenatural. Pero Él es soberano, Él lo hace así. Así que no se raye, ni modo, pero nos ha sanado. ¿Amén? Nos ha sanado, ¿sí? Porque si solamente nos sanara de forma divina, entonces los médicos ya no tendrían trabajo, ¿no? La Fernanda estudiaría así en vano, ¿no? No, pero la Fernanda está estudiando que va a ser próspera, ¿no? Doctora prosperada, no porque haya mucho enfermo, ¿ya? Por eso el Señor nos sana a todos. El versículo 17 continúa diciendo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias en la cruz. Por eso es que Él es quien nos sana de todas nuestras dolencias, porque Él las cargó en la cruz. Por lo tanto, ahora nosotros somos libres de esto. ¿No me he ido? Estoy en Mateo, perdón, ya me he saltado. Enseguida les doy el versículo. Exacto, esto es, ¿no? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vamos a la primera carta a los Corintios. En el capítulo 11, versículo 29 y 30, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí, por lo cual hay muchos
enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Está hablando de la Santa Cena y está hablando de cómo Dios, de forma sobrenatural, a través de la Santa Cena, sana. Aunque aquí se da el ejemplo contrario, ¿no es cierto? Dice, los que no disciernen, no entienden lo que es la Santa Cena, el cuerpo de Cristo, obviamente ellos no son beneficiados y comen juicio y beben juicio, por lo cual hay muchos enfermos. ¿Por qué? Porque no entienden lo que es la Santa Cena, no entienden lo que es el pan, el cuerpo de Cristo, y el vino, su sangre. Por esa razón necesitamos entender esto. Cuando nosotros recibimos esto, cuando nosotros vamos con este discernimiento de lo que es la Santa Cena, para nosotros podemos llegar a ser sanos, porque por eso Dios nos ha dado esta oportunidad. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es una promesa y tiene que estar clara para ti y para mí. Si el Señor Dios Todopoderoso ha levantado a Jesús de los muertos, dice la palabra, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Qué quiere decir? Que Él va a darte vida. Tu cuerpo mortal, te lo va a vivificar, te va a dar vida, te va a sanar. Esa es la promesa del Señor. Por eso, esos son los beneficios y esas son las buenas noticias. Que el Señor no solamente perdona tus iniquidades, sino que el Señor sana tus dolencias, tus enfermedades, cualesquiera que sean. Dios las sana. Uno más. Santiago 5, 14 y 15 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pregunta Santiago, ¿no? ¿Está alguno enfermo entre ustedes? ¿Hay algún enfermo aquí? Benji, ¿tiene caspa? ¿No? ¿Qué tiene Benji? ¿No? Lo veo sano al vivito y coleando, ¿no? ¿Está enfermito Benji? ¿Dónde está allí? ¿Está diciendo la verdad Benji? ¿Sí? ¿Está enfermo? ¿No? Lo veo feliz ahí, radiante, no sé, ¿de qué está enfermo el hermano? Bueno, ¿algún otro enfermo de verdad? No sé, porque igual vamos a orar por el Benji, ¿no? Amén. 2. No tenga temor, porque Santiago está diciendo, ¿no? ¿Está alguno enfermo? ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Amén. Dios es bueno y esas son las buenas noticias, de que cualquiera que sea la dolencia, el Señor de cualquier forma te va a sanar, te va a restaurar. Hoy te va a sanar. Amén. Te invito a que te pongas de pies. Vamos a orar y le vamos a dar la oportunidad a nuestro Señor para que pueda obrar en nosotros, en nuestro cuerpo. Gracias, Padre bueno. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Dios. Gracias por tu evangelio. Gracias por esas buenas noticias, Señor. Gracias por permitirnos estar hoy en tu presencia, Padre. Gracias, Dios. Gracias porque nos has perdonado, Dios. Porque nos ves justos en ti. Porque tu gracia nos ha cubierto y porque hoy podemos venir delante de ti, Señor, levantando manos santas sin ira ni contienda. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu promesa, porque tú cumples y tú haces. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias por tu palabra que nos sana.
Hoy día, Dios, te pedimos que tú nos bendigas, nos sanes, nos restaures. Gracias, Señor. Levanta tus manos, adórale, bendice su santo nombre. Gracias, Señor.